Buenos días, soy yo, Eric León Gatosairet. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Sobre la llamada leyenda negra, acerca de la muerte de Galileo Galilei a manos de la Iglesia Católica. Esto es una leyenda negra, a él nunca lo quemaron en la hoguera ni le hicieron absolutamente nada de lo que dicen, como por ejemplo que lo sometieron a tortura, haciéndole beber agua por medio de un embudo. Esto tampoco es cierto. Vamos a tratar un poco sobre esta llamada leyenda negra. Lo saqué del artículo sobre Galileo Galilei del 10 de enero del año 2010. Lo saqué del periódico Desde la Fe. Recordemos que mucho se ha hablado sobre este gran personaje, Galileo Galilei, perfeccionador del telescopio y gran científico, y se le achaca a la Iglesia el haberlo torturado y asesinado, lo cual es incorrecto y antihistórico. Esta leyenda negra sobre el proceso inquisitorial contra él ha sido oscurecido por los masones, ateos y herejes de todas las tendencias para hacer más reprensible a la Iglesia Católica. Como dije, ya lo tomé del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis Primada de México, del día domingo 10 de enero del año 2010. Transcribo este artículo sobre Galileo, que se llama La verdad sobre Galileo Galilei desde la fe. Con el año 2010 concluye el Año Internacional de la Astronomía, y a propósito de los 400 años del descubrimiento del telescopio, y da inicio en México el llamado Año del Astrónomo Aficionado, en honor al gran científico italiano Galileo Galilei, cuya figura está a menudo utilizada para calificar a la Iglesia Católica de enemiga del progreso. Y es que este caso ha sido distorsionado de manera tal que en la actualidad muchas personas continúan creyendo que Galileo fue quemado vivo en la hoguera y que fue sometido a torturas y malos tratos, pero la realidad fue otra. Te presentamos a continuación las preguntas más comunes en torno al caso Galileo Galilei. 1. ¿Juzgó el Santo Oficio a Galileo Galilei? Sí. Existieron dos procesos, el primero en 1616 y el segundo en 1633, aunque casi siempre se habla solo de este último. La razón es sencilla. El primer proceso siguió su cauce a partir de una denuncia presentada ante la Inquisición romana, pero jamás se le citó delante del tribunal. En cambio, el de 1633 fue un proceso en toda regla. Galileo fue citado a comparecer ante el tribunal y fue condenado a prisión. Se trata de dos procesos diferentes, separados en el tiempo por 17 años, pero muy relacionados. 2. ¿De qué se le acusó? En 1616 la Inquisición romana acusó a Galileo Galilei de sostener el sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico, que aseguraba que la Tierra giraba sobre sí misma y alrededor del Sol, lo mismo que otros planetas. Esta teoría parecía ir en contra de lo que la tradición bíblica afirmaba, en el sentido de que la Tierra permanecía quieta y el Sol era el que se movía. La tradición había leído así la Biblia, y el Concilio de Trento había insistido en que los católicos no debían admitir ideas que se apartaran de las interpretaciones unánimes de los santos padres. No obstante, la Iglesia nunca calificó el heliocentrismo como herejía, sino como una teoría más bien absurda, como señalaron los teólogos del Santo Oficio. El segundo proceso, el de 1633, fue a causa de la publicación de su libro Diálogos, en el que de manera velada continuaba defendiendo el sistema heliocéntrico, a pesar de la amonestación que se le había hecho en 1616 para que abandonase esa teoría, y cuyo permiso eclesiástico para su publicación lo había arrebatado con engaños. 2. ¿Por qué dio la Iglesia tanta importancia al asunto? Es necesario conocer el contexto. En primer lugar, Galileo se había hecho famoso por sus descubrimientos astronómicos, mismos que utilizaba para criticar e incluso ridiculizar a sus colegas aristotélicos, que eran muchos y poderosos entonces. Sus enemigos consideraban que las ideas de Galileo eran un peligro para su ciencia, por lo que le atacaban severamente. Sin embargo, cuando agotaban sus argumentos recurrían a consideraciones teológicas, lo que hizo crecer la idea de una supuesta contradicción entre Copérnico y la Biblia. En segundo lugar, la Iglesia era en aquellos momentos especialmente sensible con quienes interpretaban por su cuenta la Biblia, apartándose de la tradición, toda vez que el enfrentamiento con el protestantismo todavía era muy fuerte.
Galileo defendió la idea de que el heliocentrismo no era contrario a la Biblia y explicaba que las sagradas escrituras no pretendían enseñar ciencias, sino que se acomodaban a los conocimientos de cada momento. Incluso demostró que en la tradición de la Iglesia se encontraban precedentes que permitían utilizar argumentos como los que él proponía. No obstante, a causa del protestantismo estaba muy mal visto que cualquier persona pretendiera dar lecciones a los teólogos, sobre todo cuando se apartaban de las interpretaciones tradicionales. Por último, la cosmovisión tradicional que colocaba la Tierra en el centro del universo parecía mucho más coherente con la perspectiva cristiana de un mundo creado en vistas al hombre y también con la encarnación y la redención de la humanidad a través de Jesucristo. ¿Se le condenó a la hoguera? Es la pregunta 4. No, se le condenó a prisión, pero de hecho el 22 de junio de 1633 en Roma, después de oír la sentencia, Galileo dio las gracias a los 10 cardenales, 3 de los cuales habían votado a favor de su absolución por una pena muy moderada, pues él estaba consciente de haber hecho lo posible por engañar al tribunal, entre otras cosas, intentando tomarles el pelo a los jueces, entre los cuales había hombres de ciencias de su misma envergadura, no me dice cuáles, asegurando que en realidad en el libro impugnado había sostenido lo contrario de lo que se percibía. 5. ¿Galileo murió en la cárcel? No. Debido a sus buenas disposiciones, la pena fue conmutada por arresto domiciliario, de modo que nunca puso un pie en la cárcel. Es más, llamado a Roma para el proceso, se alojó, a cargo de la Santa Sede en ese tiempo, en una vivienda de 5 habitaciones con vistas a los jardines del Vaticano y con un servidor personal. Después de la sentencia fue alojado en la maravillosa Villa Medici en el Pincio. De ahí se trasladó en condición de huésped al palacio del arzobispo de Siena, uno de los muchos eclesiásticos que le querían, que lo habían ayudado y animado y a los que había dedicado sus obras. Finalmente llegó a su elegante villa en Arcetri, cuyo significativo nombre era La Joya, donde continuó sus estudios y publicó el libro Discursos y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias, que es su obra maestra científica. Pronto se le levantó también la prohibición de alejarse a su antojo de la villa. Solo le quedó una obligación, la de rezar una vez por semana los 7 salmos penitenciales. En realidad, también esta pena se había acabado a los 3 años, pero él la continuó libremente como creyente católico romano que era. 6. ¿De qué murió Galileo? Su muerte no tuvo nada que ver con supuestas torturas o malos tratos. Autores de todas las tendencias están de acuerdo que esto realmente no sucedió. Después de la condena, Galileo sufrió diversas enfermedades, pero eran las mismas que ya sufría habitualmente desde hace muchos años, que se fueron agravando con la edad. Llegó a quedarse completamente ciego, pero esto nada tuvo que ver con el proceso que se le siguió en el Santo Oficio. 7. ¿Galileo murió enemistado con la Iglesia? No. En lugar de erigirse en defensor de la razón contra el oscurantismo clerical, tal como afirma la leyenda posterior, pudo escribir con verdad al final de su vida: en todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que contradiga la piedad y reverencia hacia la Santa Madre Iglesia. Murió a los 78 años en su cama con la indulgencia plenaria y la bendición del Papa. Era el 8 de enero del año 1642, 9 años después de la condena. Una de sus hijas, por cierto, monja, recogió su última palabra. Esta fue Jesús. Con estas palabras termina el semanario oficial de la Arquidiócesis de México desde la Fe su artículo sobre Galileo. Pero aún hay otra cuestión acerca de este proceso que atañe a él y que es muy usado para atacar el dogma de la infalibilidad papal por los sectarios y herejes cristianos. Claro que para el que no entiende verdaderamente a la Iglesia Católica, hasta el amén le suena falso. Romanos